Les pido autorización para grabar la sesión, como siempre lo hacemos, para que le quede a nuestros afiliados y puedan revisarla después. Inicio grabación e igualmente inicio la presentación de este fabuloso comité laboral que lo lideran dos organizaciones afiliadas muy importantes a nivel nacional y en la ciudad. El día de hoy Carolina Camacho se excusa, ella es socia de Pose Herrera Ruiz y quien nos va a acompañar hoy a dar la charla y obviamente a tener un conversatorio, despejar cualquier duda que tengamos. Egle Vital, socia de Nicolás Pareja y Asociados Abogados, que para mí es un gustazo siempre tenerlas a las dos. Aquí incidencias, cuando coordinamos los comités nos va súper bien, todo ya, esto es una amistad, así que fenomenal. Y bueno, para el día de hoy tenemos aseguramiento en el sistema de riesgos laborales, resolución 350 de extensión de emergencia sanitaria, entre otros temas que yo sé que Gledys tiene preparados que son de mucha relevancia para todos. Igualmente quiero aprovechar el momento y el lugar en el comité laboral, ya que nosotros en AmCham Cartagena tenemos 25 becas con Westfield Business School. Yo les estuve mandando hace un mes, hicimos unas charlas para que para sus empresas, para sus directivos, jefes, coordinadores, tengan la opción de acceder a esta beca que tenemos por AmCham, por la alianza que tiene AmCham con Westfield. Y, y es una excelente oferta, me parece a mí. Es un MBA que tiene doble titulación acreditada en Estados Unidos y en España. Así que cualquier duda que tengan o preguntan me las hacen o por el interno acá mismo y de una vez empezamos a mover o me mandan un correo a mí o a Liliana y nosotros con mucho gusto le pasamos la información. Y bueno, ya, sin más preámbulo y sin quitarte tiempo, Gladys, te cedo la palabra y te voy a poner como presentadora. Gracias, Gilma. Listo. Me cuenta si puedes proyectar. ¿Se está viendo? Sí, no está en modo presentación, pero ya estamos viendo tu pantalla. Espérame a ver entonces si lo mejor. Sí, abajo, eso ahí. Abajo pues, Ahora perfecto. sí, Súper. muy bien. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria. Para nosotros, como dijo Gilma, muy bien, es un placer estar aquí en este espacio compartiendo algunos conocimientos, algunas experiencias y de alguna manera interactuando en estos temas tan importantes y tan trascendentes que en sus empresas son de mucha importancia. Nosotros consideramos que siempre estamos conversando, bueno, cuál será el tema, con alguna frecuencia y con toda esa producción legislativa que ha habido durante los últimos tiempos, pues no nos ha sido difícil escoger qué temas presentarles a ustedes. Sin embargo, en esta oportunidad estamos ahora en el receso, ya ustedes saben cómo estamos con todo el tema este de las elecciones, no hay producción legislativa, solamente tenemos lo que vamos a hablar al final de esta charla, que es acerca de la extensión de la emergencia sanitaria, pero siempre en derecho laboral hay muchísimos, muchísimos temas que yo estoy segura les resultan de muchísimo interés también. Por eso, antes de comenzar de lleno con esta charla, yo los invito a que nos compartan sus inquietudes, a que nos digan de qué temas quieren hablar, qué les gustaría, qué les inquieta, qué les preocupa, porque eso lo van viendo ustedes a lo largo del desarrollo de las actividades laborales. Entonces, se les van presentando situaciones con las que ustedes les representan muchísimas inquietudes y para nosotros es muy importante conocer esas inquietudes y poder contribuir de alguna manera con despejar esas dudas. El día de hoy queremos hablar de un tema que son los riesgos laborales, en qué consiste ese aseguramiento del sistema. Son de pronto términos muy comunes que ustedes usan muchísimo,
pero queremos llevarlos a simplificarlos a ustedes y de pronto va a haber cosas de las que ustedes no tenían conocimiento y les va a resultar muy interesante. Entonces, tenemos que el aseguramiento se da con qué fin, con qué propósito, con prevenir la ocurrencia de enfermedades y accidentes de trabajo. ¿A quién va dirigido? Bueno, obviamente empleadores y trabajadores son absolutamente interesados en el tema. En primera medida, los empleadores, por todo este tema preventivo, porque es que cuando nosotros como empresa tenemos un derecho laboral enfocado a la prevención, enfocado a evitar que esos riesgos en los que están, a los que están expuestos los trabajadores, minimizarlos, no evitarlos porque evitarlos sería fabuloso, no tendríamos ningún problema jamás, pero sí tratar de minimizarlos y esa forma de minimizarlos es seguir, digamos que esos derroteros o esas líneas que nos presenta la ley que está al tanto del Ministerio del Trabajo y nosotros debemos siempre salvaguardar esos riesgos de tal suerte que no se ocasionen preferiblemente accidentes ni enfermedades de trabajo. Entonces, deben siempre estar comprometidos tanto empleadores como trabajadores en ese proceso de mejora continua, en ese proceso de ir promocionando ese mantenimiento de ese bienestar físico, mental, social, sobre todo en estos tiempos post pandemia, pues el bienestar físico para algunos no se ha convertido en, sino a veces en alguna incomodidad porque muchos desarrollan actividades aparentemente desde la comodidad de la casa, pero no desligan el tema del trabajo en la casa con el tema del trabajo en la oficina, como cuando se desconectaban un poco más. Entonces, todas estas líneas delgadas que muchas veces no se distinguen son las que han generado algún tipo de enfermedades de carácter mental, mucha sensibilidad por parte de los trabajadores. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos observarlas, debemos tratar de prevenir, mejorando las condiciones y del medio ambiente laboral, cualquiera que sea ese medio ambiente, ya sea en casa o sea en el sitio de trabajo físico de la empresa. Para eso está instituido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todos ya conocemos, que es ese proceso organizado que va por esas etapas, que siempre están allí con planes de mejoras continuas, todo ese tema que ustedes conocen bien, que incluye las políticas, la organización, la planificación, la aplicación de esas autoevaluaciones que deben hacerse y que es por ley, porque todos sabemos que si nosotros no cumplimos con este requerimiento, estando obligados a hacerlo, pues nosotros nos podemos ver inmersos en investigaciones y es muy importante, no solo por el tema preventivo de que eventualmente el ministerio nos vaya a aperturar una investigación porque no tenemos desarrollado el sistema de gestión en nuestra empresa, pues lo más importante o lo que más debe movernos es la posibilidad de evaluar y de controlar esos riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad en el sitio de trabajo. Entonces, eh, es muy importante que identifiquemos, que tengamos clarísimos esos riesgos, o por lo menos mayormente los riesgos a los que están expuestos nuestros colaboradores, a efectos de que podamos identificar ante una eventual situación, Dios no lo permita, un accidente de trabajo, nosotros tengamos muy claro y muy decantado este asunto, de tal suerte que podamos responder ante la autoridad o Dios no lo quiera, ante una eventual acción judicial con todo el cumplimiento de nuestra parte para prevenir ese riesgo, asegurando ese sistema de riesgo. ¿De quién nos apoyamos? ¿De quién nos valemos nosotros, además, para desarrollar todo este tema de esta prevención en riesgo, de este acompañamiento? Nos apoyamos en las ARL, en las administradoras de riesgos laborales. Es muy importante tener una meridiana claridad acerca de las principales funciones que tienen las ARL. Nosotros pensamos que las ARL, bueno, es obligatorio, tenemos que cubrir el costo de lo que genera tener la ARL porque por ley nos obligan a tener el pilar del sistema de seguridad social integral, que es en salud, en riesgos y en pensiones en favor de nuestros trabajadores. Ya todos sabemos que la ARL la asume directamente el empleador sin participación de aportes del trabajador, pero muchas veces no sabemos todo lo que nosotros podemos encontrar con la ARL y es importante que sepamos los derechos como empresas o como empresarios
como trabajadores inclusive, que tenemos respecto de las administradoras de riesgos laborales. Lo primero, bueno, ellas son las encargadas de hacer el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, brindan esas asesorías en la ejecución de programas de prevención que realiza la empresa. Son muy importantes hacerse apoyar de esas asesorías porque tienen derecho a que se las brinden y deben exigirlas para efectos también de esas capacitaciones permanentes y esos apoyos que ustedes necesitan con sus colaboradores. Es obligación de las ARL la atención médica y la rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o se enfermen por causas propias del trabajo. Bueno, ese es el principal y es el que más conocemos todos, la principal obligación que en cabeza de las ARL tenemos ese seguro, porque finalmente son unas aseguradoras del riesgo laboral, las ARL. Entonces, bajo esa premisa, tienen esa obligación específica de atender esos procesos cuando ocurran los accidentes o enfermen los trabajadores. Tienen la obligación de efectuar erogaciones de carácter económico, es decir, deben pagar las prestaciones económicas que se derivan de esas enfermedades o esos accidentes de trabajo. ¿Cuáles son? Las incapacidades, las pensiones de invalidez, porque eventualmente pueden acontecer situaciones que eh, posibiliten o que lleven a que el trabajador obtenga una calificación de pérdida de capacidad laboral, de tal manera que ya corresponda entonces a la administradora de riesgos laborales conceder una pensión por invalidez, inclusive por sobrevivientes cuando ya estaba pensionado el trabajador y se produjere su deceso. Pueden generarse como consecuencias, como les decía, de accidentes o enfermedades de trabajo, este tipo de prestaciones económicas, al igual que las prestaciones asistenciales, que son de las que hablaba ahorita mismo, que son la atención médica, la rehabilitación, etcétera, etcétera. La afiliación al sistema de riesgos laborales, como les indicaba, es un seguro. Es un seguro porque la seguridad social implica que se tenga que salvaguardar, se tenga que proteger esa salud de los trabajadores al tiempo de estar desarrollando sus actividades, al tiempo de estar ejecutando sus funciones y allí se pueden presentar esas contingencias derivadas propias del trabajo. Entonces, es un seguro obligatorio, inexorable, y que nos conviene grandemente a las empresas estar al día y estar muy atentos y hacer uso de todos los beneficios que nos brinda la ARL, porque nos sirve como este método preventivo del que les hablaba al comienzo, de lo que debemos nosotros hacer de cara a evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Bueno, ¿quiénes están obligados o cuál es la obligatoriedad de vincularse a este sistema de riesgos laborales? Los trabajadores dependientes, obviamente, acabamos de decir que todos los trabajadores que se hayan vinculados a través de un contrato de trabajo está la empresa obligada a tenerlos cubiertos a través de la administradora de riesgos laborales. Cuando hablamos de que está obligada a través de un contrato de trabajo, no necesariamente estamos refiriéndonos a un contrato físico, a un documento en el que se establezcan las condiciones de trabajo, como es el contrato de trabajo, que nosotros muy bien podemos celebrarlo, como todos sabemos, a término fijo, a término indefinido, por labor o por lo que dure la obra determinada. En fin, podemos celebrar diferentes tipos de contrato de trabajo, pero a la vez también estamos inmersos en esta obligación si nosotros no celebramos un contrato de trabajo escrito. Pues bien podemos acordar con un trabajador un contrato de trabajo de carácter verbal y ustedes saben que también es válido. El inconveniente con el contrato de trabajo verbal es a nivel probatorio, pues se convierte un poco más complicado en probar ciertas condiciones o ciertas obligaciones, porque es preferible dejar de entrada señaladas todas, digamos que todas las reglas que van a regir la relación laboral. Entonces, cuando se trata de trabajadores dependientes, ya sabemos que la obligatoriedad es absoluta. Los jubilados, los pensionados que se incorporen como trabajadores dependientes, y ya estos trabajadores, ya estas personas que se encuentran pensionadas,
es posible que a la empresa les resulte atractivo o no quieran desprenderse de un trabajador que ya les prestó un servicio, que ya lo conocen, quieren quedarse, eh, digamos que recibiendo esa prestación de ese trabajador que ya se fue pensionado, pero que es muy útil y es un baluarte en la compañía. Entonces, a veces o con alguna frecuencia nos hacen unas preguntas, bueno, ya este trabajador se encuentra pensionado, ya la empresa no tendría obligación de vincularlo porque ya él está cubierto en salud porque su pensión hace que él tenga que tener cubierto ese riesgo o la salud, pues, pensión, pues no, porque ya se encuentra pensionado en sí, entonces tampoco habría que cubrirle eso. Y no es cierto, la ley laboral nos obliga a que si nosotros vinculamos a ese trabajador que ya se encuentra pensionado, pero lo reincorporamos a actividades laborales, tenemos que tener cubierto no solo su salud, además de la que ya él está asumiendo a través de su pensión, también tenemos que tener cubierto el riesgo laboral porque el riesgo sigue latente, es decir, él sigue desarrollando actividades de carácter laboral y sigue expuesto a esos riesgos. Los servidores públicos, los vinculados con contratos de prestación de servicios, también están obligados a estar vinculados al sistema de seguridad social en riesgos laborales. Los estudiantes que deban ejecutar actividades o trabajos que signifiquen ingresos, los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo, eso incluiría, pues ya lo habíamos mencionado que los trabajadores independientes, pero hay una connotación especial, pues si están prestando servicios frente a actividades que representan un alto riesgo para su salud, deben tener el aseguramiento o el nivel del riesgo al que se encuentran expuestos. Entonces, no puede ser cualquier riesgo, no puede estar, digamos, catalogado un trabajador que desarrolla una actividad en la comodidad de una oficina, que el que está en una zona industrial tiene un riesgo completamente diferente y debe tener la cobertura del riesgo al que se encuentra enfrentado. Miembros de agremiaciones, asociaciones, afiliados a cooperativas de trabajo, miembros activos de su sistema nacional de primera respuesta, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, los aprendices SENA, que todos sabemos que cuando los vinculamos a las empresas, pues también tenemos que asumir el riesgo. ¿Y cómo lo asumimos? Pues vinculándolo porque la misma ley nos establece que es obligatorio tenerlos cubiertos con el sistema de riesgos laborales. Bueno, eh, trabajadores, quiero detenerme un poquito con el tema de los trabajadores con contrato de prestación de servicios, porque estos trabajadores tienen que tener el riesgo cubierto, deben estar vinculados, pueden ser a través del contratante, con el contrato de prestación de servicios que tienen suscrito con la empresa contratante, pueden hacer la vinculación a través de la administradora de riesgos laborales. Que la diferencia es que acá el contratista tiene una libre escogencia de la administradora de riesgos laborales a la cual quiere estar vinculado. Quien realiza el aporte es el mismo contratista y la ley permite que sea él quien escoja a cuál administradora de riesgos está vinculado. Cosa distinta sucede con los trabajadores dependientes, que es la empresa contratante o su empleador quien escoge la administradora de riesgos que va a asumir, digamos, esta carga o estas prestaciones derivadas del riesgo propio de las actividades del trabajo. Si es contratista con más de un contrato de prestación de servicios, debe afiliarse a la misma ARL, a una sola, no puede estar afiliado a diferentes ARLs. Tenemos además que cuando los trabajadores independientes laboren en actividades de alto riesgo, como les decía hace un ratito, en las actividades que son riesgo 4, el trabajador debe ser responsable del trámite de la liquidación, el contratante. Estamos hablando de trabajadores independientes. Es responsable del trámite de la liquidación y aporte. Y esto, digamos que de alguna manera, esa responsabilidad de estar vigilantes, de estar atentos, de estar realizando ese tipo de cotizaciones para el riesgo, se les trasladan al empleador, eh, no al contratante, porque estamos hablando de un independiente. Es básicamente porque
debe tener cubierto ese riesgo. Si le dejamos completamente esa obligación al contratista, probablemente se podría afiliar a una clase de riesgo inferior y tenemos que estar siempre de la mano con el riesgo que le compete a la empresa en la que va a desarrollar el servicio o va a prestar el servicio este trabajador o independiente, con este prestador de servicios. Nosotros con los prestadores de servicios tenemos que tener especial cuidado porque eh, ya está muy claro desde hace muchísimos años que nosotros debemos estar muy al pendiente de la cotización de estos aportes. Y ya saben que en ocasiones la UGPP también hace solicitudes de ese tipo cuando hay algún tipo de inconsistencia. Piden a la empresa, porque tiene la obligación de poder hacer una vigilancia, un control estricto acerca de las cotizaciones que realizan sus contratistas. Y en este caso, pues es muy importante que nosotros sigamos muy al pie estas instrucciones porque así evitamos a futuro tener que responder o tener que vernos envueltos en situaciones en las que pudieran representar algún tipo de confusión, por decirlo de alguna manera, porque confusión respecto de cuál es el vínculo que nosotros tenemos con esos contratistas. A veces se desdibuja un poco esa relación y puede llegar a pensarse que es una relación de carácter laboral y si nosotros dejamos que esta persona no cumpla con estas obligaciones, el que son de carácter legal, esas obligaciones nos pueden ser trasladadas como contratantes a nosotros. Entonces, por eso es muy importante que como contratantes, como empresa contratante de un trabajador que presta sus servicios a través de contrato de prestación de servicios, que sabemos que tampoco pueden ser todas las personas, o todos los cargos o todos los desarrollos laborales pueden digamos, terminarse o pueden desarrollarse a través de contratos de prestación de servicios. Alguien me quería hacer una pregunta. Sí, Laila Speaker tiene la mano levantada. Gledys, gracias, gracias Gilma. Bueno, yo creo que es más adelantico, pero no quería dejar pasar que nosotros tenemos el tema con un contratista, pero que los honorarios son inferiores al mínimo. Entonces, ¿cómo es ese manejo? O sea, tiene que estar afiliado a la ARL, pero si es inferior al mínimo, debe hacer las cotizaciones al resto de salud, pensión. No sabría cómo es ese manejo. Sí, ellos Sí. no están obligados, o sea, ustedes pueden permitir, son contratistas que les prestan servicios y devengan honorarios por esos servicios inferiores a un salario mínimo. Entonces, en ese caso, partimos de la buena fe, porque entendemos que este contratista puede tener un solo ingreso que eventualmente es este. A veces no ocurre de esa forma, pero la UGPP es muy pendiente de mirar cuáles son esos ingresos que tiene esta persona y nosotros debemos ser muy cuidadosos. Si se trata de ingresos inferiores al salario mínimo, no está obligado a presentarte las planillas de pago de aportes a seguridad social. La ley lo exime de esa responsabilidad. Pero nosotros como empresa siempre debemos propender por esa vinculación a riesgos, porque el tema de riesgos no está excluido. Es decir, si el trabajador está prestando un servicio en tu empresa o en tu nombre lo presta en otro establecimiento y es un prestador, es importante que sí se encuentre vinculado al sistema de riesgos como independiente. ¿Por qué? Y eso, como empresarios, nosotros tenemos que buscar la forma de hacer la vinculación a través de los operadores de la pila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese riesgo allí latente, le llega a pasar algo a esta persona, a pesar de que es nuestro prestador, está en nuestro nombre ejecutando una actividad. Y es muy importante, como les decía al comienzo, Laila, que nosotros prevengamos cualquier tipo de situación que se pudiera presentar con estos trabajadores independientes que nos prestan servicio. Es muy importante que sí puedan vincularle, eh, pero no está obligado él a entregarles las planillas de pago de aportes al sistema en salud y en pensión, por precisamente la cuantía que me señalas, que es una cuantía pequeña, y la ley pues lo exime de esa responsabilidad.
Muchas gracias, Gledys. Es que ahí sí nos queda el tema, si lo afiliamos nosotros, entonces vamos a generar como una obligatoriedad. Pero bueno, muchas gracias, Gledys. Con gusto. Bueno, entonces pasamos a las prestaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos que las prestaciones que ya habíamos hablado al comienzo son de carácter asistenciales y de carácter económico. Las prestaciones de carácter asistenciales son aquellas que van de cara a la atención de los accidentes o las enfermedades de carácter laboral. Es decir, todas estas prestaciones que guardan relación con la atención directa a la salud. Entonces, entre esas prestaciones asistenciales tenemos la asistencia médica, toda la atención en la asistencia quirúrgica, cuando el trabajador desarrolle algún tipo de patología que requiera una intervención quirúrgica y que derive de una enfermedad de carácter laboral o de un accidente de trabajo, es obligatorio que la ARL asuma esa prestación asistencial médica y quirúrgica, lo mismo que terapéutica, todo lo que es el desarrollo que venga posteriormente a la recuperación de la salud de ese trabajador, terapia física, todo lo que él necesite, fisioterapia, tiene que estar a cargo de la administradora de riesgos laborales, al igual que todo lo que necesite él en la atención de su salud. Servicios de hospitalización, si es necesario, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico, placas, todo tipo de exámenes de diagnóstico clínico, etcétera. Esa rehabilitación física, profesional que necesita ese trabajador para recuperar o para, digamos, en esos casos en los que se deteriore el estado de salud, la adaptación nuevamente a su sitio de trabajo, cuando a criterio del médico se recomiende ese proceso, todo esto tiene que ir en acompañamiento con la ARL. Es muy importante que nosotros hagamos uso de ese acompañamiento a que tenemos derecho como contratantes de este riesgo. Es muy importante que como empresa nosotros podamos acceder. El trabajador tiene todos estos derechos, pero nosotros como empresa podemos hacer ese acompañamiento puntual, pidiéndolo, exigiéndole a la ARL que cumpla con todos y cada uno de esos compromisos u obligaciones que tiene para la rehabilitación de la salud, esa rehabilitación. Si es necesario que este trabajador eh, tenga que atenderse en otra ciudad, requiera traslado, requiera unos acompañamientos especiales que sean necesarios para que pueda recuperar plenamente su salud, nosotros también tenemos esa potestad o esa posibilidad de pedirle a la ARL ese acompañamiento estricto en esos procesos, porque está dentro de las prestaciones asistenciales que le competen. No sé, Gilma, no veo bien, creo que me Sí, están tenemos otra escribiendo. pregunta. Sí, sí, tenemos otra pregunta de Rafael Román. No sé, Rafa, si quieres abrir tu micrófono o si quieres hago la pregunta que me pusiste en el chat. Gracias, Gilma. Buen día a todos. Es una inquietud que tengo, Gladys, referente a los independientes, más pensionados, que en qué momento deben pagar a la ARL, porque dice que los pagos son mes vencido. Entonces, si la persona recibe unos honorarios durante ese mes, trabaja para 3, 4 empresas o presta 3, 4 servicios y le pagan pues mucho más que el salario mínimo, entonces paga después que recibe, entiendo que paga después que recibe esos dineros, esos honorarios a fin de mes. Pero la empresa que lo está contratando, que se supone que debe controlar que esté aportando a la ARL, ¿cómo hace para controlar que se esté aportando la cantidad que debe ser? Esa es la Eh, inquietud que tengo. allí se parte básicamente de la buena fe porque ese control
que tenga, que se supone debe tener, según esas exigencias de la UGPP, debe tener la empresa contratante. Con respecto del contratista resulta muy complicado porque nosotros, los trabajadores independientes, tenemos la obligatoriedad de prestar el servicio, de hacer el aporte de acuerdo al servicio que estamos prestando, de acuerdo al ingreso. Y eso es mucho más fácil verificarlo cuando se tiene un contrato de prestación de servicios. Entonces, si ese contrato de prestación de servicios está con esta empresa, yo tengo claro cuál sería el monto del aporte de acuerdo al devengo, al ingreso o a los honorarios que percibe este prestador. Pero cuando ya esto desborda nuestra esfera de conocimiento, porque este contratista tiene contrato con X empresa, con Y empresa, y yo sobre eso no tengo conocimiento, esa parte yo no la puedo controlar. Quedaría en manos del trabajador independiente de que actúe de buena fe como se espera que actúe, eh, y reporte esos ingresos, y con base en esos ingresos realice los aportes al sistema. Pero es muy complicado eso que pregunta el señor Román, porque nosotros no tenemos esa esfera de conocimiento acerca de todas estas prestaciones, y que muchas veces no las formalizan a través de un contrato de prestación de servicios y utilizan el mismo aporte. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que propender es que al momento de vincular a un prestador a que nos colabore, a que nos preste sus servicios de manera independiente, es que obviamente esté vinculado al sistema, o nosotros verificar esa vinculación al sistema, que como bien lo dijo, el aporte no se realiza de manera inmediata, sino luego del mes vencido, y que es muy importante que tengamos en cuenta que todos ustedes lo saben, pero no está de más recordarlo, que para que un trabajador, ya sea dependiente o independiente, vaya a desarrollar sus actividades laborales, debe estar vinculado al sistema de riesgos laborales con una vinculación mínima de un día de antelación, porque ya sabemos que esta cobertura no empieza de manera inmediata al mismo día que se vincula. Entonces siempre debemos propender por verificar que esa vinculación esté con mayor antigüedad que el día que va a prestar el servicio, si es que lo va a prestar o lo va a desarrollar de manera presencial en la empresa, en fin, pero siempre tenemos que tener claro que esas vinculaciones nosotros debemos eh, tener conocimiento de que sí se están dando. Y si el servicio se presta desde el hogar del que está prestando el servicio, por ejemplo, presta un servicio a través de computador. Y la otra pregunta es, pues, ¿es obligación la ARL? Y la otra pregunta es, si durante ese mes no percibe ningún ingreso, el trabajador no le salió ninguna chamba, ¿debe de todas maneras pagarle sobre un valor de salario mínimo o sobre qué valor a la ARL, o no le paga porque no tuvo ingreso? Eh, si él está vinculado al sistema, que es lo que entiendo, porque ya prestó un servicio, entonces ya está vinculado como trabajador Sí, y ya se independiente. vinculó a una ARL, pero digamos a los 3 meses de estar vinculado, ese mes no le salió ninguna chamba, no percibió ningún horario, no recibió. Entonces, debe de todas maneras pagarle a la ARL Debe pagar ese el mes. aporte a la ARL, debe pagarlo, y debe pagar por 30 días, porque la ARL no permite que se pague por menos tiempo. Siempre se paga el mes completo, pero si está vinculado, si está afiliado, como decimos nosotros, al sistema con la ARL, indistintamente de que ese mes le hubiera salido o no trabajo, él debe realizar el aporte porque tiene un vínculo con el sistema. No se expuso a ¿Sobre qué ningún riesgo. cuantía? Bueno, ¿Sobre qué? sobre qué cuantía él venía haciendo el aporte, porque si él venía haciendo el aporte con una cuantía inferior o al mínimo, debe pagar es que siempre debe pagarse cuando se trate de ARL por esos montes, por el mínimo, porque es que el tema de la ARL es la cuantía o lo que se paga por aporte, indistintamente del riesgo al que se esté expuesto, son aportes muy pequeños en comparación con el beneficio que se percibe. Entonces, después que esté vinculado, luego que esté afiliado, tiene siempre que realizar el aporte.
no lo haría si se desvincula. Porque si no hace el aporte, uno estaría obligado si se desvincula. Si no hace el aporte, va a quedarle la obligación pendiente. Entonces va a tener luego que realizar ese aporte y asumirlo, porque mientras esté vinculado o esté afiliado al sistema, tiene que realizar el aporte indistintamente de que ese mes trabaje o no trabaje o realice actividades o no, porque el sistema no tiene conocimiento de eso. El sistema tiene conocimiento de que existe una vinculación y que tiene un riesgo que eventualmente está ocurriendo. Supongamos el caso de que pase algo, de que ocurra una situación, una eventualidad. El sistema tiene que responder ante esa eventualidad que pudo ocasionarle el accidente de trabajo a esta persona que se encuentra vinculada. ¿Está en mora o no está en mora? Entramos en otro debate, pero tendría que iniciar mínimamente una investigación de cómo ocurrieron los hechos que originaron el posible accidente de trabajo. Y todo este andamiaje se mueve con base en que la persona está vinculada al sistema de seguridad social en riesgos laborales. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos claro que esa obligación, luego de que estemos vinculados, la obligación de realizar el aporte no cesa con que yo me quede sin trabajo, porque cesaría con la condición de que esa situación yo la evidenciara, y la evidenciara ¿cómo? Desvinculándome del sistema. Eso sería mi respuesta. La otra pregunta que te hice, si presta el servicio desde su hogar, digamos, por computador, ¿está obligado de todas maneras a tener ARL o no? Fíjate que ahí hay una situación muy particular, porque de todas maneras está prestando un servicio. En Colombia, todas las personas que prestamos servicios como trabajadores debemos estar vinculados al sistema. Es la regla general. Debemos estar vinculados al sistema de salud, pensión y riesgos laborales. Esa es la regla. Lo que ocurre es que hay algunas excepciones respecto del pago digamos que si devengas menos del salario mínimo, que si es un trabajador que presta un servicio a tiempo parcial, que gana menos del salario mínimo en ocasión de ese servicio, etcétera, en los que se permite que pueda seguir vinculado al sistema, al régimen subsidiado en materia de salud, en fin. Pero el punto es que si es un trabajador, estamos hablando de un trabajador, ya sea dependiente de la empresa porque la empresa lo envió a la casa a hacer teletrabajo o trabajo en casa, trabajo remoto. Si estamos hablando del primer escenario o estamos hablando del escenario de que se tratara de un trabajador de carácter independiente que presta sus servicios también desde el sitio de su residencia, el trabajador está vinculado, de cualquiera de las dos, está obligado a estar vinculado al sistema, porque está devengando un ingreso. Y con base en ese ingreso está, digamos que de alguna manera expuesto, además, a un riesgo que representa la actividad laboral que está desarrollando, sea dependiente o sea independiente. Ese riesgo debe estar cubierto. La legislación laboral es muy precisa sobre el particular de que todos los trabajadores deben tener cubiertos esos riesgos. En tratándose de ese servicio que viene prestado desde la casa, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que hacer como empresa un acompañamiento de cuál es el sitio en el que el trabajador está desarrollando la actividad. ARL puede hacer una evaluación de ese sitio y establecer cuáles son los riesgos a los que está expuesto, porque inclusive en casa estamos expuestos a unos riesgos. Entonces, esa evaluación debe hacerse para determinar, porque puede ocurrir un accidente de trabajo estando en la casa. Pareciera un contrasentido porque es que no está en la sede física de la empresa desarrollando la actividad, entonces nosotros creemos que porque no está en la sede física no está expuesto a un riesgo laboral, y no es cierto. Sí está expuesto porque está desarrollando una actividad laboral. Y si nosotros tenemos identificado el sitio, porque eso lo pactamos previamente cuando hacemos trabajo en casa o teletrabajo, las modalidades que nosotros pactemos ahora a raíz de la pandemia, de todo esto que se ha venido desarrollando, también es claro que sobre el particular se ha establecido que debe cubrirse ese riesgo, porque también se está expuesto. Riesgos diversos riesgos. En casa pueden haber riesgos ergonómicos, es decir, el trabajador se acomoda, está en su casa, se sienta mal, empieza a sufrir afecciones de salud en la columna, por ponerles un ejemplo. O sea, siempre va a haber algún tipo de riesgo.
Entonces, lo importante en esto es que hay que identificarlos. Y nosotros, cuando ya tenemos identificados estos riesgos y tenemos cubierto con nuestro trabajador dependiente o independiente cuáles son esos riesgos, entonces ARL entraría a ser ese garante de ese, o ser ese seguro que viene a atender esas prestaciones asistenciales o económicas que derivan de esa vinculación. O sea, si esté en casa, el trabajador debe estar vinculado al sistema de riesgos laborales. Bueno, Gracias. con mucho gusto, señor Rafael. Entonces estábamos hablando también que además de estas prestaciones asistenciales, tenemos esas prestaciones de carácter económico. ¿Cuáles son las de carácter económico? El subsidio por incapacidad temporal, que es el pago de la incapacidad que se le da al trabajador, el tiempo que le es otorgado para descansar o para recuperarse en su salud, le es sufragado por la ARL, así como lo hace la EPS cuando se trata de enfermedades de origen común. Lo que ocurre en este caso es que la diferencia que hay entre el subsidio por incapacidad que le es otorgado al trabajador por parte de la ARL respecto del que le es otorgado por parte de la EPS es que este subsidio es con base al 100% del salario base de cotización que tenga reportado el trabajador ante la ARL. O sea, siempre le van a otorgar ese porcentaje superior que no ocurre con la EPS, porque todos sabemos que, bueno, la EPS puede pagar el 66%, te puede pagar luego el 50% después de pasado el tiempo, pero, y también hay otra diferencia también importante, y es que este subsidio por incapacidad lo empieza a percibir el trabajador desde el mismo momento en que es incapacitado. Sabemos que con la EPS no ocurre lo mismo, que los 2 primeros días le corresponde pagarlos al empleador y posteriormente la ARL es la que asume a pagar esta prestación de carácter económico. Tenemos además que la indemnización por incapacidad permanente, esta indemnización también tiene que ser asumida por la ARL, pues luego de un procedimiento, luego de establecer efectivamente que hay que indemnizar a este trabajador por las pérdidas de capacidad laboral permanentes que pudo haber tenido, unos porcentajes ya establecidos ya en la ley, porque si el porcentaje supera el 50% de la pérdida de capacidad laboral, tenemos que ya lo que correspondería sería la pensión de invalidez, que es otra prestación de carácter económico, y está también en cabeza de la ARL. Igual que la pensión de sobrevivientes, como les decía al comienzo, cuando el pensionado por invalidez fallece, el llamado a atender o a percibir este derecho puede seguir devengando esta pensión si cumple con los requisitos establecidos por la ley, al igual que un auxilio funerario que también está obligado a atender la ARL. Reconoce, digamos que todas estas prestaciones de carácter económico son importantes conocerlas o importantes tenerlas claro, porque nosotros podemos apoyar a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores cuando se encuentren en una condición particular que requieran esa atención médica que ya saben que la van a recibir por cuenta de la ARL, por cuenta de esas prestaciones asistenciales que le competen, pero además también les corresponde asumir estos subsidios por incapacidad o estas indemnizaciones o la pensión de acuerdo a la situación puntual a la que nos veamos enfrentados. El auxilio funerario se da cuando la persona pruebe ante la entidad haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o del pensionado al Sistema General de Riesgos Laborales. Tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada que estuviere devengando el pensionado. Pues si está pensionado, pues sería la última mesada. Y tenemos que no puede ser inferior a 5 salarios mínimos ni superar 10 veces el salario. Esto está establecido en la Ley 100. Siempre deberá ser cubierto esta contingencia por cuenta de la ARL. Este es otro beneficio que a veces tampoco conocemos al que se puede acceder. Ya con el doctor Alberto. Nosotros, para efectos de
de, de liquidar. Ya esto es un tema un poco más técnico, pero bueno, para los que les interese saber, el ingreso base de liquidación para el reconocimiento de estas prestaciones económicas de las que hemos venido hablando, cuando ocurre un accidente de trabajo, siempre se promedia ese ingreso, si el salario o el ingreso es variable, de los últimos 6 meses que tuvo el trabajador antes de la ocurrencia del accidente. Si se tratara de enfermedad laboral, entonces ya se tomará ese ingreso o ese IBL, pero promediando el último año, los últimos 12 meses. Es como un dato importante para que, porque sí puede darse la diferencia y puede determinarse que es probable que el salario de los últimos 6 meses o de los ingresos de los últimos 6 meses sea mucho más favorable, pero solamente se toma para efectos de promediar cuando ocurre un accidente de trabajo. Entonces, yo con esto concluiría el tema sobre estas prestaciones que derivan del sistema de riesgos laborales. Es un universo, es una especialización, todo el tema de seguridad social y el tema de riesgo, pero y a lo mejor ustedes tienen un conocimiento bastante, les fueron muy familiares muchos de los temas que toqué aquí o muchos de los tópicos que tratamos, pero es muy importante tener claro algunos aspectos que a lo mejor nosotros desconocemos y podemos apoyar, podemos ayudar y podemos exigirle a la ARL que cumpla con la empresa, que cumpla con nosotros como empleadores, eh, con esas obligaciones que tienen. Son cantidad de cosas que uno desconoce, la exigencia de que ellos tengan que ir a realizar capacitaciones y que a la larga a los empresarios les interesa mucho porque todas estas capacitaciones suman a efectos de la prevención, a efectos de que Dios no lo permita, ocurra una eventualidad, pues nosotros tenemos cómo demostrar que hemos hecho todo lo necesario con el acompañamiento de ARL, haciendo lo propio para efectos de evitar todo este tipo de contingencias que se puedan presentar en el trabajo. Es muy importante que nosotros conozcamos esto y que podamos hacer uso de todas las herramientas que tenemos a la mano respecto del sistema de seguridad de salud en el trabajo que, bueno, que nosotros tenemos que desarrollar y el sistema de riesgos laborales del que acabo de hablar. Si no tienen alguna pregunta, yo quisiera pasar al tema de la prórroga de la emergencia sanitaria para ir cumpliendo con los tiempos y de pronto no prolongarnos. La resolución 304 del 23 de febrero de hace unos días nos señala que se prorroga el tiempo que venía determinado como el tiempo de emergencia sanitaria por el coronavirus del COVID-19. Esta emergencia sanitaria, como todos los que estamos aquí sabemos, ya ha venido prorrogándose por diferentes resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud. Ha tenido, ¿cuántas? Una, dos, tres, cinco, siete resoluciones, no sé. El punto es que cada vez el gobierno va de alguna manera eh, aflojando un poco el tema de las restricciones, pero sigue siendo cauteloso con decir que ya no existe ningún tipo de emergencia, a pesar de que los casos han bajado pues, de manera ostensible. No sabemos si es por todo este tema de que ya las pruebas no se están practicando con la misma regularidad con la que se venía haciendo, ya todos los síntomas de una eventual alarma se están tratando en casa y el tema de la vacunación que también está avanzado, pues ha logrado que todos los riesgos a los que de alguna manera estamos expuestos todos cuando salimos a la calle, con todo lo que nos hablaron desde el comienzo de la emergencia, han venido mitigando, han venido bajando. Entonces, se prorrogó nuevamente esta emergencia o esta emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, es decir, tenemos 2 meses, poco menos de 2 meses en los que vamos a estar todavía en el marco de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, porque la última, como ya les indiqué, estuvo vigente hasta el 28 de febrero de este año. Con la salvedad que la resolución establece que esa emergencia sanitaria podrá finalizarse antes de la fecha señalada cuando desaparezcan las causas que dieron origen. Pues las causas que dieron origen, pues todos las sabemos, cuáles son las del COVID-19,
y no sabemos si de aquí al 30 de abril van a desaparecer esas causas. Yo diría que eventualmente no, Dios permita que sí, pero nos ha mostrado la experiencia de que cuando en el primer año pensamos que esto iba ay, ¿cuándo se irá a acabar esto? ¿Será que esto es pronto? Que jamás imaginamos que íbamos a tardar tanto en este procedimiento, en este proceso, perdón. Y ya mira por dónde vamos y aún estamos en este tema de la emergencia, aunque gracias a Dios con muchas menos muertes, con muchos menos contagios, ya con este espacio que ya la gente necesitaba salir, respirar, porque la economía también se ve muy afectada con todo este proceso. Es la que mayormente se ve afectada, por ende los empleos y en fin. Entonces, la diferencia de esta resolución que es que ya nos establece como que ese abrebocas ahí, que bueno, vamos a ver si desaparecen las causas que dieron origen, entonces es probable que nosotros esa prórroga eh, la, la, la terminemos, no llegue hasta el 30 de abril, o termine antes del 30 de abril. Ustedes saben que mientras está vigente la emergencia sanitaria, están vigentes algunas otras medidas. Y esas otras medidas, por ejemplo, una que nos ha podido afectar a todos de alguna manera es la respuesta ante los derechos de petición, ante las autoridades públicas, que pues el código establece que 15 días, dependiendo si no requiero documentos, 10 días, pero con la emergencia económica, todos los periodos, todas las prórrogas con la declaratoria de la emergencia económica, perdón, también estos periodos de respuesta fueron ampliados. Entonces, estamos que los 15 días ya no son 15, sino son 30, que los días no son 10, sino son 20. Entonces, mientras esta emergencia sanitaria siga en vigencia, pues digamos que esas medidas, entre otras las que les acabo de indicar, también surten la misma suerte que la vigencia de la emergencia sanitaria. Eh, Otro punto. Bueno, les quería decir que la motivación de la emergencia en algunos países es porque se encuentra esa variante Omicron en otros países, pero que aún existe la posibilidad de que acá venga, que es necesario mantener las medidas de bioseguridad. Ustedes saben que para los sitios cerrados, pues nos obligan a tener todavía el tapabocas, no en los sitios públicos, ni en los sitios abiertos, perdón, los sitios abiertos, no públicos no, porque los públicos que estén cerrados, pues tendríamos que tener el tapaboca y si nos lo dicen que lo usemos, tenemos que usarlo porque sigue todavía en vigencia esa medida de bioseguridad. Y tenemos que ninguna vacuna es 100% efectiva, entonces todas estas cosas hacen que motiven que esa emergencia haya sido prorrogada hasta el 30 de abril. Hablemos un poquito de la resolución 350 del 1 de marzo, también emitida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. ¿Qué, qué dice esta resolución? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es digamos que la funda? Adoptar un protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales, culturales y del sector de la administración pública que se hayan contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la resolución. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, pero debemos actualizarlas como les decía ahorita, con el retiro del tapabocas en espacios abiertos. Fíjense que ambas resoluciones vienen emitidas obviamente por el Ministerio de Salud y que son con unos días digamos que fueron expedidas con unos días de diferencia. Entonces, la motivación no solo es ya que esas medidas se vayan flexibilizando, sino que además ya se han visto que las UCI se encuentran con un nivel de ocupación más bajo, ya dicen que por la enfermedad del derivada del COVID-19, ya esa ocupación ha bajado a un 18% a la fecha de la expedición de la resolución, de acuerdo a los estudios que realiza, la información consolidada que presenta el DANE. Entonces, que el mayor porcentaje de personas que se encuentran en UCI, pues son por enfermedades de otro tipo, que nada tienen que ver con el COVID-19, y todo esto ha hecho que las medidas se flexibilicen. También la exigencia de la presentación del carnet de vacunación o certificado digital de vacunación con esquemas completos que fue dispuesta a partir del 14 de diciembre para mayores de 18 años
y desde el 28 de diciembre para mayores de 12 años para eventos presenciales de carácter público, y de eso ya yo habíamos hablado en diciembre, en noviembre, perdón, en diciembre habíamos hablado un poco de eso, en enero, no recuerdo muy bien, pero todos estos temas que ya la mejora que se ha visto en cuanto a los contagios, a la baja de los contagios, permitieron que se expidiera esta resolución. El propósito es, como les decía, actualizar las medidas de bioseguridad con el retiro del tapabocas en espacios abiertos y donde no se presenten aglomeraciones. También para ayudar a todo el tema de las actividades del sector comercio, fíjense que también para mañana está el día sin IVA, y previendo todo esto del día sin IVA, que hay aglomeraciones, pues eventualmente la gente sale a aprovechar esa oportunidad para hacer sus compras. Dice, hacen la salvedad que para este tipo de actividades sí va a tener que hacerse uso todavía del tapabocas. La vigencia y cumplimiento de estas normas, dice la resolución, que está a cargo de las secretarías municipales de salud, que son quienes están encargados de vigilar que se cumpla con que sí se use esos tapabocas en esos sitios determinados, al igual que tiene vigilancia especial del Ministerio del Trabajo, en fin. Pero es lo que dice la resolución, pero es muy difícil de que se lleve un control por parte de las entidades de salud, salvo situaciones, no sé, que se salgan de las manos. No la he visto aún, pero ese control del tapabocas lo llevan las mismas entidades o los mismos espacios cerrados a los que se accede, lo llevan ellos mismos. Entonces, ese control que ellos dicen que está a cargo de las secretarías municipales o distritales de salud, pues no es tan estricto. Yo con esto concluyo. No sé si tienen algunas preguntas sobre el particular. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo que estén aquí siempre con nosotros, escuchando, ilustrándose de algunos temas que son de su interés, haciéndonos preguntas, diciéndonos qué quieren ustedes saber. Para nosotros es muy placentero de verdad estar aquí y poder apoyar, poder colocar ese granito de arena con el conocimiento de las cosas que vamos desarrollando día a día para que ustedes también estén ahí al tanto de lo que está ocurriendo y puedan transmitirlo a sus colaboradores. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, Gilma. Qué, Gledis. Siempre es un gusto estar aquí, de verdad. Muchas gracias, de verdad que y ustedes son fenomenales. Gledis, tengo una pregunta, una manito alzada de Moisés. Sí. Buenos días. Sí, tengo una pregunta acerca de la resolución 350, Sí. específicamente en el artículo 2.4, cuando dicen que garanticen el distanciamiento físico. Evidentemente, en otras resoluciones antes expedidas daban el concepto de distanciamiento físico si era de 1 metro, de 2 metros. Ahora, en esta nueva resolución no queda tan específico, entonces, ¿con cuál distanciamiento nos quedamos? Fíjate que es complicado y es una pregunta interesante la que tú haces, porque dice que esta resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación, dice la misma resolución, e indica además que esos distanciamientos de 1 metro en torno, de 1 metro, eh, cuando se dio el retorno de las actividades laborales. ¿Te acuerdas cuando se habló del decreto de la 777, cuando se habló de que sí se retornaba a los niños al colegio, que tenían que tener ese distanciamiento, que estaba, tú bien lo dices, o sea, ahí estaba claro que tenían que estar mínimamente a 1 metro de distancia, que debían estar separados, en fin. Acá no lo dice, o tú me estás diciendo, dice que utilicen, que hagan la medida del distanciamiento, pero también dice que quedan derogadas las disposiciones de esa resolución y de la 1687, que habla de los temas de los aforos y de las distancias. Entonces, hay como una especie de contrasentido, porque si en la 777 decía que teníamos que estar a 1 metro, y acá no, acá dice que tenemos que tener un distanciamiento, pero no dice cuál, pero dice que queda derogada esta, la que dice que teníamos 1 metro, nos deja, pues a mí particularmente me deja confusa, porque es una pregunta muy válida la que tú estás haciendo, pero a la vez queda sin efectos lo que antes se había dicho en las resoluciones estas que les acabo de mencionar.
Entonces yo diría que lo que podemos hacer es tratar de que en nuestros sitios de trabajo o en los lugares en los que nosotros tengamos que velar por el cumplimiento de esta resolución, tratemos de manejar el tema de que no haya mucha aglomeración, pero es muy complicado, ya esto ha evolucionado mucho, ya hasta encontramos compañeros de trabajo que no usan el tapabocas, a pesar de que están en espacios cerrados y a pesar de que es obligatorio hacerlo, pero ya estamos en una etapa en la que ya estamos muy cansados todos de esta misma historia y muchos queremos respirar y muchos queremos, pero y nos encontramos con esta resolución que al final nos dice que deroga las disposiciones de la 777 que habla del metro que tenemos que tener entre las personas de este distanciamiento, pero dice a la vez que tenemos que procurar por él. Entonces, más que todo es tener un criterio, es tener una convicción del autocuidado que nosotros mismos debemos observar todavía mientras sigamos en el marco de esta emergencia sanitaria. Ay, se me está acabando la batería. Entonces, sería eso. No sé si con eso respondo en algo lo que me estás preguntando, porque al final es una decisión que está plasmada en un documento y nosotros la cuestionamos, ¿verdad? Pero es lo que está allí escrito. Así es. Bueno, no, puntualmente terminamos la sesión. Si tienen cualquier otra pregunta que se les va ocurriendo después, como saben, tenemos toda la flexibilidad del mundo para contestarlas, se las mandamos a nuestras líderes. Y bueno, y nos vemos el próximo mes. Queremos agradecer a los que han respondido a qué otros temas quieren tocar durante el año. Como les digo, este es un espacio muy colaborativo, muy de conversación, de traer, traer todos sus interrogantes. Así que muchas gracias a los que ya nos han contestado. Vamos a utilizar esa retroalimentación y esos temas para nutrir los próximos comités también. Bueno, y no más que decirte, Gladys, que excelente presentación. Muchas gracias, como siempre, por coliderar este equipo tan fenomenal. Y nos vemos el próximo mes en el próximo comité laboral de AmCham Cartagena. Muchas gracias a todos. Feliz jueves. Que tengan un excelente final de semana. Gracias, feliz día.